Muy buenas gente, estamos en la ciudad de Salta, aquí en el norte de Argentina. Vídeo hoy un poquito improvisado. Súper improvisado porque la verdad que no teníamos pensado grabar. Vinimos acá por otras circunstancias, pero bueno, ¿por qué no aprovechar? En nuestra mente de verdad no estaba ni planeado el grabar o lo que sea, pero dije, mira, déjame ni tan siquiera llevar el iPhone, llevar los mics, nunca se sabe, ¿no? Y al ver esta ciudad hemos dicho, hey, no puede ser que no hagamos ni que sea un pequeño vídeo. Así que nada, vamos a ver qué tiene esta ciudad para ofrecer el día de hoy. Vamos a ello. Y nada, qué mejor que empezar aquí donde nos encontramos delante de la iglesia de San Francisco, que de verdad es súper bonita, o sea, la veo hasta bastante bien conservada. Veo por ahí que hay una fecha, pone 1882, así que parece que no es tan antigua, pero sin duda la arquitectura y el estilo así más tipo colonial, diría, se la ve muy bonita. No sé, señorita, ¿cómo la ves? Súper bonita, bien conservada y aparte el color que tiene, ¿no? Porque este tipo de color así ladrillo arcilloso, digamos, llama la atención más que si fuera blanca, ¿no? Aparte, nos vamos a mentir, gente, estamos aquí más que nada porque hemos aparcado ahí, así que por algún lugar había que empezar, ¿no? Y nada, para poneros un poquito en contexto de lo que es esta ciudad, es la capital de la provincia de nombre homónimo, también la provincia se llama Salta, y parece que no, pero es una de las provincias más importantes y diría más pobladas. Tiene 1,4 millones de personas viviendo aquí, una locura. Y la provincia de Salta, además de limitar con otras provincias de Argentina que tiene alrededor, también limita con 3 países. En el norte hace frontera con el país de Bolivia, al este tenemos a Paraguay y al oeste está el norte de Chile. Y sí que, bueno, primeras impresiones que pudimos ver, sí que se nota este mix de culturas de ya lo que tiene que ser todo lo que es el norte de Argentina con estos países que se encuentran al norte. Y esto es algo que nos llamó muchísimo la atención porque en este poquito que estuvimos caminando acá por lo que sería el centrito, vimos un montón de tiendas así, tiendas como artesanales, como también turísticas, ¿no? Para comprar el típico souvenir, pero tienen un montón de cositas así relacionadas con llamas, ponchos, sí, todo ese tipo de cosas que se lo relaciona concretamente siempre con Perú o Bolivia más que nada, pero bueno, que sepan que acá hay muchísimo de eso también. Sí, por ejemplo, algo que nos ha llamado mucho la atención es que, vaya, al estar en época de Navidad hemos visto como muchas tiendas que te venden como el típico pesebre, ¿no? Y está como el pesebre clásico, el de toda la vida, pero también hay como un pesebre tipo adaptado, en donde digamos que los integrantes tienen como el poncho, los gorritos, otro tipo de vestimenta, incluso en vez del buey tienen como la llama. La llamita, sí, o sea, no está la vaquita ni la ovejita, sino que está puesta la llamita, o sea, es como muy raro, como curioso. Un mix ahí, sí. Sí, porque eso no lo hemos visto, digamos, en otras provincias, obviamente es algo más típico de esta zona también. Si veis aquí lo que comentábamos justo de la influencia y la variedad de culturas, aquí tenemos algo relacionado a la Pachamama, vaya, parecen ser una fábrica de dulces, pero mirad, todo por aquí venden cosas relacionadas con llamitas, con cositas así que uno pensaría a simple vista que es de Perú, Bolivia o países así, pero justo al lado tenemos cositas de la religión católica, o sea, hay una mezcla increíble. ¿Veis? Por ejemplo, tenemos aquí a este chiquitín tomando mate y justo aquí esto que parece ser una tiendecita de souvenirs, tenemos un montón de cosas relacionadas a llamas, como con una estética más así, no sé, tipo peruano, boliviano, incluso cosas de Navidad, o sea, ya os hemos dicho, estamos en época navideña y hasta, no sé, esto parece como una especie de arbolito de Navidad, ¿no? Veis más por aquí también, que si llamitas, que si muñequitos así, o de este lado, por ejemplo, cosas de Navidad, y es como eso, una Navidad como con Santa Claus y todo eso, y ves como un pesebrito así, como muy diferente de lo habitual. Aquí, por ejemplo, tenemos la llamita. Y vaya, terminamos desembocando aquí en la Plaza 9 de Julio, que es la plaza principal de la ciudad, que vaya, por lo que vemos es donde se encuentra todo el meollo aquí a nivel turístico. Justo por ahí tenemos el famoso Cabildo, que es muy importante a nivel histórico aquí. Por allá tenemos la famosa catedral, que tiene un color así como rosadito, se ve muy linda. Incluso pudimos entrar adentro y estaban haciendo misa porque, vaya, casualidades de la vida, hoy es domingo y estaba muy lindo, de verdad. Y vaya, en general sí que la ciudad de Salta se la ve bastante grande. Y es que estuvimos viendo y aquí viven alrededor de unas 650.000 personas, lo que lo termina convirtiendo en la 6ª ciudad más poblada de todo el país y la 2ª de toda esta región que viene siendo el noroeste argentino. Vaya, por lo que estuvimos investigando en ambos rankings estaría como por detrás de San Miguel de Tucumán, y hay una cosa que sí que quería comentar, que con datos en la mano vimos que en realidad Salta tiene un poco más de población, pero sí que es cierto que si cuentas el área metropolitana de ambas, por ahí San Miguel de Tucumán sí que tendría un poco más de población. No sé, cualquier cosa, dejad aquí en los comentarios cuál creéis que en realidad tiene más población, que se tiene que considerar a la hora de considerar
considerar la población de un lugar o no. Y ya hablando del nombre, tanto de la provincia como de la ciudad, este tiene orígenes precolombinos, ya que Los Salta es el nombre de la tribu que originalmente vivía aquí antes de la llegada de los españoles. Pero el nombre no siempre fue este, porque verán, cuando la ciudad fue fundada en el 1582, los españoles le pusieron el nombre, atentos, Ciudad de San Felipe y Santiago de Lerma. O sea, ¿a quién le queda ese nombre para acordarse de esta ciudad, la verdad? Pero finalmente el nombre no prosperó y se quedó actualmente como se la conoce, como la ciudad de Salta. Y sinceramente, menos mal que no prosperó, porque se imaginan decir, voy a ir a conocer la ciudad de San Felipe y Santiago de Lerma, o sea, al final no terminas más. Claro, y se imaginan cómo sería, porque a los ciudadanos de acá, los habitantes de acá, se los conoce como salteños. Con ese nombre, no sé, no me imagino cómo se los podría llamar, sinceramente. San Felipiños y santiagueños de Lerma, no sé, muy raro, la verdad que no va. Si visteis esta paloma, es como albina, tiene los ojos rojos y es como súper blanquita. ¡Qué bonita! Y vaya, he de decir que en el tema del clima me sorprende un montón Salta. Y es que vaya, también puede ser fallo mío, pero yo al estar en La Rioja y ver que todo era como muy árido, muy seco y súper caluroso, en mi mente pensaba, bueno, es que si esto está más al norte tiene que ser eso, pero todavía más extremo. Y la verdad que nada que ver. Y es que veréis, aquí en Salta en realidad hay como una gran variedad y diversidad de climas. Sin ir más lejos, donde estamos ahora es un clima más bien como subtropical, es muy verde, algo que de verdad no me esperaba, y ya en la ruta lo veníamos viendo. O sea, hay un montón de árboles, de vegetación, es como muy así, no diría selvático, pero más o menos, aunque vaya, también tiene como una zona, digamos, más árido a nivel cálido, y también en la zona tirando a Chile, en la parte esta de los Andes, también es árido, pero ya más bien frío. O sea, en una sola provincia, que vaya, la verdad que sí que es grande, tienes una diversidad de climas espectacular. O sea, sin ir más lejos, mirad todo este ambiente, hay un montón de vegetación, palmeras altísimas, por ejemplo, mirad esta de ahí, o por ahí hay otras tres que son hiper altas, y a nivel de clima de verdad me sorprende. O sea, ahora estoy así con manga corta y tal, pero hacen creo que unos 25 grados, un clima súper agradable. También al ser un clima donde llueve más, está como más nubladito, y la verdad que viniendo de La Rioja, que estamos cada día como a 40 grados, se agradece un montón. Y algo por lo que destaca la ciudad de Salta es su arquitectura, que tiene una arquitectura muy colonial. Y de verdad que se nota, porque hay muchos edificios así de la época, como por ejemplo, acá atrás mío tenemos el famoso Cabildo, que es uno de los edificios más importantes no solo de la ciudad, no solo de la provincia, sino también a nivel país. Que al igual que el famoso Cabildo de Buenos Aires, que ya se los enseñamos en otro video, que si no fuiste a verlo, anda a verlo después de este, se los dejamos por acá arriba. Este también tiene una gran importancia histórica de la época de la independencia. Si veis, por ejemplo, todo el verde que se ve ahí en la montaña, se ve súper verde y súper bonito, y toda la arquitectura del lugar es así, como muy tipo colonial. Por ejemplo, tenemos este tipo de edificios acá que tienen una característica, una arquitectura como muy europeo, que de verdad llama la atención, y lo bonito es que están bastante bien conservados, al menos en esta cuadra se puede ver. Sí, de hecho todo lo que viene siendo esta plaza, que diría que es lo más turístico, sí que está bastante bien conservado, pero ahí voy a dar una apreciación propia. Sé que vaya, a lo mejor esto no le puede caer bien a mucha gente, pero es como es, o sea, es lo que yo veo. A la que te sales un poquito de lo turístico, la ciudad digamos que necesita un cariñito, más bien. Sí, una lavadita, ¿no? Porque se ven algunos edificios, o bueno, la gran mayoría están así como desgastados, viejos. Sí, no sé, o sea, verdaderamente opino yo que se le podría dar un poquito más de cuidado, capaz, no sé, una pintadita o un arreglillo por ahí, no hace falta la gran obra, pero bueno, ya sé lo que muchos estaréis pensando. No hay plata. O bueno, o capaz sí que la hubo, pero no se destinó a donde debería, que ese es otro tema. También, si veis lo que comentábamos antes, si bien este edificio también se lo ve bastante colonial y, a ver, las cosas como son, a nivel estético podría quedar bonito, también tenemos este tipo de edificaciones que están como en bastante malas condiciones y no estamos para nada lejos, o sea, justo ahí está donde estábamos antes, la plaza principal, y nada, justo aquí al lado, al final de la calle, está la iglesia de San Francisco. Una lástima, ¿no? Sí, literal es acá a la vuelta todo lo turístico, o sea, literal lo que decimos, a una cuadra ya se empiezan a ver estas cosas. De nuevo, esto no lo decimos a malas, ni queremos que nadie se ofenda con esto, pero a ver, es lo que uno ve cuando viene aquí, o sea, desgraciadamente te encuentras con mucho de esto, y cuando más vas saliendo del centro, más te lo vas encontrando, y es una lástima porque de verdad la ciudad tiene mucho potencial para ser muy linda. Sí, también vaya, y
y esto de nuevo es apreciación mía, cada quien pues puede tener sus gustos, opinión, pero convengamos que sobre todo también aquí en el centro hay como mucha gente por ahí que te quiere vender cosas, como que te quiere pedir algo, es como, a ver, es la realidad de cualquier gran ciudad, obviamente, pero vemos que se pueden poner un poco pesados incluso. Sí, es como que te vienen ahí nomás, sabiendo que sos como turista, digamos, vienen y se te acercan ahí, te empiezan a pedir cosas, a preguntar, y algunos no son tan buena onda, ¿eh? Vaya, de nuevo, esto es algo que hemos visto en muchas ciudades, muchas grandes ciudades, incluso de Estados Unidos, pero no es tanto el hecho de verlo o no verlo, que haya o no haya, sino es la actitud. Vamos a poner dos ejemplos extremos. Hemos estado, por ejemplo, en Detroit, considerada una de las ciudades, si no la que más peligrosa de Estados Unidos, y no tuvimos esa sensación con nadie. O en el otro extremo hemos estado en Roma, en Italia, y hemos visto gente muy pesada con todo este tema. Aunque bueno, también es cierto que verdaderamente la ciudad de Salta pasa un poco como con La Rioja, no es que sea lo mero turístico de la provincia, verdaderamente hay mucho más para ver en la provincia, mucho más interesante, mucho más lindo, mucho más turístico. Sí, acá lo que destaca primordialmente son los paisajes, o sea, están los salitres, está Cafayate, o sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer a nivel provincia, que bueno, por ahí pasan esas cosas, pasa como en La Rioja incluso, que es lo que comentábamos, que la ciudad por ahí pasa más desapercibida porque tiene tanto para ofrecer que en realidad uno va destinado a ver esas otras cosas. Y algo que nos estuvieron contando aquí de este edificio, que es la catedral de la ciudad de Salta, es que parece o se dice que aquí ocurrió un milagro. O bueno, mejor dicho, serían varios. Y es que, al parecer, la ciudad de Salta fue sacudida por distintos temblores a lo largo de su historia. Y cada vez que sucedían estos eventos, el pueblo corría a la catedral a sacar a Jesús crucificado y a la Virgen del Milagro, haciendo una procesión con ambas imágenes, tras lo cual cesaban los temblores. Es por ello que cada mes de septiembre en Salta se conmemoran estos eventos, haciendo sus respectivas procesiones y atrayendo a miles de peregrinos, creyentes y turistas movidos por la fe. ¿Y vos, qué crees? ¿Realmente se trató de un milagro o más bien una sucesión de eventos que se dieron por casualidad? Te leemos en los comentarios. Sí, vaya, no solo por el tema este de la catedral, sino se ve que la gente aquí dice o comenta que han habido varios milagros y varios avistamientos de la Virgen, sobre todo, ¿no? En la provincia. Sí, porque acá es la famosa, la Virgen del Milagro se llama, justamente. Así que sí, por lo que hemos estado viendo de aquí, la gente parece ser bastante religiosa a nivel de catolicismo. Sí, muy creyente sobre todo de todo este tipo de cosas que dicen que han pasado. Y bueno, se puede ver, ¿no? Que se ven un montón de virgencitas por todos lados, hay un montón de tienditas que te venden exclusivamente cosas religiosas, las cruces, bueno, todo ese tipo de cosas. No, incluso en tiendas turísticas ves que te venden como los típicos imanes o llaveros, y muchos tienen que ver también con la Virgen, con cosas de la religión. Y sí, Salta también es conocido turísticamente por concretamente ir a pedirle a la Virgen tus milagros o favores, cualquier tipo de cosa a la Virgen, y bueno, dicen que se los cumplen. Justamente mi mamá hace muchos años vino y pasaron unas cosas que se terminaron cumpliendo, que es lo que nos dijo. Cumplieron. Así que bueno, quién sabe, esto es pura fe al final. Y bueno, nos venimos aquí a otro lado de la ciudad, que la verdad está bastante lindo el barrio. Y tenemos aquí este tremendo monumento que representa a Martín Miguel de Güemes. Vaya, es un poco la misma dinámica que Facundo Quiroga, que lo habíamos visto antes en La Rioja. Y es que al igual que Quiroga, Güemes fue un militar y caudillo argentino que, por lo que estuvimos viendo, tuvo bastante importancia en la guerra de la independencia de Argentina. Y vaya, la verdad que el monumento está bastante bonito, está bastante bien. Es diferente al de Quiroga. Quiroga se lo ve ahí con su enorme caballo, ahí como la estatua imponente, y aquí tenemos la estatua que, si bien es grande e imponente, no es tan grande, pero bueno, lo acompaña todo este monumento de piedras y también aquí el agüita y demás. No sé, lindo la verdad. Y justo lo que comentábamos, tal cual recto en esta calle, no sé si se alcanza a ver por ahí, hay una tremenda cruz, un poquito en la dinámica de lo que estábamos hablando antes de la importancia religiosa que hay aquí en Salta. Bueno, pues nos metimos a un centro comercial, está muy bien, ¿eh? Nos vinimos al Shopping Alto Noa, que creo que es como el shopping más importante, más grande que tiene acá la ciudad de Salta, y la verdad que muy bonito está. Tiene McDonald's, Burger King, un buen patio de comidas, tiene marcas conocidas, tiene hasta Levi's. Todas las marcas de ropa, eso sí, están muy bien puestos los negocios, así que de verdad sorprendida, porque bueno, obviamente haciendo comparaciones que sé que no hay que hacer, pero La Rioja obviamente esto no lo tiene, entonces llama la atención ver algo así tan bien puesto.
Sí. Hasta piensan en nuestros amiguitos perrunos y dejan por aquí esta agüita para que beban. Bien ahí. No, y hasta mira, tienen como una recreativa increíble, ¿eh? Y esto está muy bien, ¿eh? Que es un Neverland. Yo de chiquita iba un montón cuando iba a Buenos Aires. Oh, era el sueño del niño esto, está muy bueno. No, y no es para menos, o sea, mira todo esto, está muy bien, me gusta mucho, bien ahí. Aunque esto da un poco de mal rollo, las cosas como son. ¡Qué feo! No, pero antes de que alguien diga, porque ya me sé los comentarios, ay, ¿y qué te esperas? Que no hay un mall, pero ¿qué te crees que somos? Amigo, no en toda Argentina hay cosas así, de verdad te digo, recórrete un poco el país y verás que esto es ser de privilegiado, o sea, pero de verdad, fuera coñas, está muy bien este mall. Hogar, dulce hogar. Y vieron el departamentito que alquilamos, no está nada mal, de verdad que está bien modernito, un tamaño justo pero genial. Sí, o sea, 2 habitaciones, una cocina bastante decente, 2 baños, está la decoración bastante bien. Y es hasta para 5 personas, o sea, ahora nosotros somos 3, pero bueno, es hasta para 5, o sea, esto se hace cama. Sí, bueno, digamos que muy cómodo, no creo que sea como para una persona, pero bueno, pongamos que sí. Está la opción, a ver. Y lo increíble es el precio, o sea, todo esto nos costó por noche solo $34. La verdad que en muy pocas ciudades del mundo se pueden conseguir estos precios, o sea, de verdad que vale mucho la pena, o sea, esa ya es una excusa de verdad para venir a Salta, porque esto del alojamiento, no sé si todos los lugares o en todas las zonas será igual, pero esto es muy bueno. No, y encima estamos bastante céntrico. Ahora vamos a ver al balcón. Aquí tenemos la vista que tenemos desde el departamento. Encima vemos que tiene como estos cristales que dan como un efecto rebote, como un efecto espejo, así que tienes como privacidad. Pero eso, bastante céntrico. Creo que el precio está muy bien. Ok, eso se movió demasiado. Vamos a volver a entrar. No, y algo que se nos olvidó comentar es la increíble gastronomía de Salta. Sí, la verdad que yo ya venía con mucha expectativa de probar cosas así típicas y nos sorprendió, o sea, de verdad que nos encantó. Anoche terminamos yendo directamente a la calle Balcarce, que por lo que nos comentaron era una calle como súper conocida, que tiene un montón así de restaurancitos, barcitos y muchas peñas que le llaman acá, o sea, con música de folclore, porque todo es folclore acá, folclore en vivo, gente bailando, o sea, es toda como la base de eso. Y bueno, terminamos yendo a comer ahí básicamente para comer algo como más turista pero tradicional, ¿viste? Porque también uno no sabe exactamente a dónde ir y la verdad que comimos muy bien. Muy bien, y mucha cantidad todavía, lo estoy digiriendo. Sí. Que si empanadas salteñas, que si locro, que si humita, que si tamales, que si cerveza salteña, ojo, un festín. Todo eso en la misma noche, ¿eh? Vale, éramos 3, pero sí, era mucho comer. Además, también lo hemos comentado en otros vídeos anteriores, Salta también es muy conocido por sus vinos, incluso llega a ser más conocido que La Rioja, pese que La Rioja produce mucho más en realidad. Sí. Y esto que comentaba Flor del folclore, de verdad que es real, o sea, lo hemos visto hasta esta mañana misma, hemos visto un montón de gente, chicos y chicas como vestidos así muy tradicionales y demás, gente muy maja, hasta se han parado muy para saludarnos. Sí. Así que nada, chicos, de verdad que vídeo bastante express, somos conscientes que Salta tiene mucho más para ofrecer, sabemos que la ciudad tiene un montón de cosas, sabemos que la provincia tiene un montón de cosas, pero como hemos dicho es un viaje express, no planeamos venir aquí, ha sido una cosa nada que ver y hemos dicho, bueno, aprovechamos y hacemos un vídeo rápido. Claro, y justo estábamos en la ciudad, o sea, obviamente que sabemos y somos conscientes que nos quedan un montón de cosas de naturaleza que hay que conocer, que es por lo que es famosa Salta concretamente, pero bueno, eso ya se hará en otro momento, porque ahora de verdad que solo venimos a la ciudad y ya está. Si eres de Salta o bueno, de cualquier lugar en realidad, déjanos saber en los comentarios qué nos ha faltado por ver, cuál sería tu recomendación, o también, por ejemplo, sé que hay provincias aledañas como Jujuy que tiene un montón de cosas, cualquier cosa los leemos en los comentarios. No se olviden de darle like al video si les ha gustado y también compartirlo con gente que por ahí le interese venir. Importantísimo, suscribiros al canal en el botoncito de aquí abajo. Ya llevamos mucha saga aquí en Argentina y todavía van a venir más cosas en otros países, más vídeos muy interesantes, así que para que no te pierdas nada, suscríbete al canal, es completamente gratis. Y como siempre decimos, será hasta la próxima.